Bendiciones, familia, Dios les bendiga. Gracias por estar conectados con nosotros en un tiempo muy especial de conocimiento y profundización de la palabra de Dios. Estoy seguro que Dios va a hablar a nuestros corazones y va a retar nuestras vidas de una manera muy especial. Este mensaje está dirigido para esas personas que están atravesando valles de dificultad, momentos difíciles y desafiantes, y que de pronto en alguna temporada de sus vidas se han visto en la encrucijada acerca de qué camino tomar en medio de la aflicción. Déjame decirte que a la luz de la palabra de Dios, las aflicciones son necesarias. El mismo Señor Jesucristo dijo: en este mundo ustedes van a tener que pasar por momentos de aflicción. El mismo Jesús les advirtió a sus discípulos que la temporada en esta tierra no iba a ser fácil, pero también dio una esperanza, y es que Él había vencido al mundo. La pregunta es: ¿cómo hizo Jesús para vencer al mundo? ¿Cómo hizo Jesús para, en medio de la adversidad, lograr alcanzar el galardón de haber cumplido el diseño y el propósito por el cual Dios le creó? Es precisamente eso lo que quiero enseñarte hoy. Todos nosotros en algún momento nos hemos encontrado frente a un camino bifurcado. Estamos en el momento de la dificultad, estamos en el momento de la ansiedad, estamos en el momento de la prueba, y tenemos dos opciones. O tomamos el camino, ¿cierto?, más sencillo, más amplio, que pareciera más espacioso, más fácil de transitar, o empezamos a tomar el camino cuesta arriba, el que parece ser más escabroso, más desafiante, pero que al final de las cuentas tenemos la certeza que nos va a llevar al punto inicial, al punto central de nuestro propósito. El profeta Jeremías, en el capítulo 2, versículo 13, hablaba al pueblo de Israel y le decía al pueblo de Israel en un momento de aflicción y de dificultad: ustedes cometieron unos errores muy grandes. Dice Jeremías: dos son los pecados que ustedes han cometido. Me han abandonado a mí, dice el Señor, fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas que no contienen el agua. Mis amigos, el camino más fácil que nosotros podemos tomar en momentos de adversidad es dejar al Señor, es alejarnos de su presencia, es simplemente declarar nuestra independencia de Él y querer hacer las cosas a nuestra manera, o intentar resolver las cosas en nuestro tiempo, en nuestro modo y en nuestro espacio. Pero tarde o temprano nos encontraremos con la cruda realidad que lo que estamos haciendo es cavar para nosotros mismos cisternas rotas que no contienen el agua. De una manera más clara, esas cisternas rotas lo que significa son los esfuerzos humanos, los esfuerzos que como hijos de Dios o como personas muchas veces hacemos por hacer las cosas, por retener riqueza, por tener el trabajo soñado, por mantener las personas amadas a nuestro alrededor, por querer controlar las situaciones a nuestra manera. Y qué cosa tan pesada, qué carga tan dura es intentar nosotros sostener lo insostenible. Cada vez, mis hermanos, que nosotros elegimos en esta bifurcación de la crisis, en esta bifurcación de la dificultad, el camino de abandonar a Dios, el camino de alejarnos de Dios, el camino de ser sabios en nuestra propia opinión, y empezamos a cavar para nosotros mismos cisternas rotas que no contienen el agua, nos encontraremos en la posición de querer ser dioses de nuestras vidas, de querer hacer las cosas a nuestra manera, de querer hacer las cosas como nuestra propia idea y nuestra propia voluntad nos lo dicta, y no como la palabra de Dios en su santa instrucción nos lo ha dado. Y el problema de esto es que mira lo que dice la palabra de Dios: cisternas rotas que no contienen el agua. El agua hace referencia precisamente a la provisión, hace referencia precisamente a las bendiciones que Dios otorga a sus hijos para saciarles, para sostenerles, para levantarles. Entonces no puedes decir que es que en los momentos de angustia y dificultad Dios no te bendice, o Dios no te suple, o Dios no te provee. El problema es que como hemos cavado para nosotros mismos cisternas rotas,
Toda bendición que proviene de Dios no la podemos percibir porque hemos decidido alejarnos del Dios de las bendiciones. Cada vez, mis hermanos, que nosotros tomemos el errado camino de apartarnos de Dios, de soltarle la mano, de alejarnos de una comunión íntima, constante y continua con nuestro Padre Celestial, dejaremos de percibir las bondades de Dios. Y no porque Dios simplemente sea un Dios mezquino, que si no estás con Él y si no compartes tiempo con Él, entonces te retira sus afectos y sus bendiciones. No, Él seguirá derramando bendiciones sobre tu vida a granel. Pero mientras tus cisternas estén rotas, no las vas a poder disfrutar, no las vas a poder recibir, no vas a poder realmente gustar y ver cuán bueno y maravilloso es Dios, porque estás lejos de Él. Es así como nos encontramos en el camino personas que, aunque poseen buenos trabajos, buenas riquezas, hermosas propiedades, el trabajo soñado, la familia soñada, no lo disfrutan. Están llenos de ansiedad, están llenos de avaricia, no están contentos con nada porque han cavado para sí cisternas rotas que no contienen el agua. El segundo camino, el que pareciera ser más empinado y pedregoso, el más angosto, el más escabroso, pero el que podemos con completa seguridad saber que nos llevará a dar en el blanco del propósito de nuestras vidas, es el camino que siguió nuestro querido amigo José. No sé si recuerdas la historia de José. José fue un hombre que tuvo que pasar por un momento de adversidad, un momento muy complicado en su vida, donde fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo. Posteriormente fue acusado injustamente de algo que no cometió y fue expulsado a la cárcel sin el más mínimo reparo y sin el más mínimo asomo de justicia. Allí en la cárcel fue también olvidado por aquel a quien le ayudó y a quien le dio esperanza en un momento de adversidad. Pero luego aparece Dios en la escena y le muestra que todas aquellas pruebas, ese camino empinado, pedregoso y difícil de transitar, había por fin dado su fruto. Y fue un fruto que le acompañó y permaneció con él el resto de su vida. Y no solamente le bendijo a él, sino que también bendijo a toda una nación que posteriormente se llamaría el pueblo de Israel. La pregunta del millón es: ¿qué decisión vas a tomar tú? ¿La decisión de José o la decisión del pueblo de Israel en tiempos de Jeremías? José decidió nombrar a sus hijos con dos nombres particulares que le recordarían siempre el camino y la senda que debía tomar frente a cualquier adversidad para permanecer alineado con el propósito de Dios. Lo encontramos en Génesis capítulo 41, del verso 50 al 52, dice de la siguiente manera: y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año de hambre, a los cuales dio a luz a Senat, la hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: el Señor me ha hecho olvidar todas mis penas. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo prosperar en la tierra de mi aflicción. El camino que eligió José en medio de la adversidad, la misma adversidad que estaba pasando el pueblo de Israel en tiempos de Jeremías, la misma adversidad que puede estar pasando tú en este mismo momento viendo este video, fue la adversidad que tuvo que pasar José. Pero que frente a esa adversidad él eligió el camino de la gratitud y de la fidelidad a su Dios. Y es por eso que Dios decide ayudarle a olvidar las heridas del pasado. Eso significa Manasés: el Señor me hizo olvidar todo lo vivido en casa de mi padre. El Señor me hizo olvidar todo lo que pasé en medio de las adversidades y de los problemas y de las dificultades, las traiciones, los señalamientos injustos,
las prisiones que tuve que padecer antes de llegar a la situación y a la bendición que hoy puedo recibir o percibir, o que espero algún día percibir o recibir en mi vida. Pero lo segundo es el recordatorio fiel de que Dios prospera, y no en medio de las circunstancias buenas y positivas, sino que el Dios que tenemos no lo limita que las circunstancias estén buenas y favorables, sino que Él decide prosperarnos aún en momentos de aflicción. Dios decidió no sacar a José de Egipto, la tierra que había sido durante muchos años sinónimo para él de aflicción y sufrimiento. Él decide en ese lugar de aflicción y en ese lugar de sufrimiento prosperar su camino y nombrarle gobernador. ¿Sabes? Eso es lo que Dios anhela y desea, que nosotros nos volvamos gobernantes de su mano, lógicamente, no en nuestras propias fuerzas, porque eso es lo que buscaba precisamente este camino fácil: gobernar las circunstancias. En este caso, lo que hizo nuestro querido José fue aliarse con Dios, escuchar su dirección, confiar en sus propósitos, caminar en medio de la dificultad, aguantar las pruebas, para luego, de la mano de su Padre Celestial, estar dominando, gobernando a toda una nación. ¿Sabes? A mí me emociona mucho esta palabra y personalmente ha sido de mucha confrontación para mí. Porque en los momentos de aflicción que a todos nos vienen, quiero recordarte eso, mi querido amigo, todos pasamos por momentos de aflicción. Pero la diferencia entre los que se catapultan y los que se sepultan en medio de las pruebas está en la elección, está en el camino que tomemos. O vamos a elegir el camino del pueblo de Israel, que se apartó de Dios, que se enojó con Dios, que dejó de buscar su rostro y empezó a cavar en sus propias fuerzas, a desgastar las pocas fuerzas que tenían, cavando cisternas rotas que no contenían el agua. O decidimos elegir el camino de José, el de resistir, el de perseverar, el de seguir avantes, confiando en que Dios nos va a prosperar en la tierra de nuestra aflicción. Manasés habla de la parte que nos corresponde a nosotros: perdonar. Y no porque te toque hacerlo en tus fuerzas, pero debe ser algo mancomunado. Dios me hizo olvidar. Pero luego viene Efraín, y es la parte de Dios: el Señor me hizo prosperar en la tierra de mi aflicción. Esto es lo que me encanta, porque cuando eliges este camino, no importa la prueba, no importa el desafío, lo estás caminando con Dios. Y hay vida, y hay esperanza, y hay confianza, y hay perspectiva, y hay expectativa. Y vienen dificultades, claro que sí, pero no te distraen, no te roban el foco, te mantienen firme y te mantienen estable. ¿Qué camino vas a elegir hoy, iglesia? ¿Qué camino vas a decidir hoy, querido amigo? Quizá llegaste a este mensaje porque estás pasando una dificultad, y hoy quiero retar tu corazón de parte de Dios. Si has venido siendo insistente en el camino incorrecto, en el camino que te lleva a dudar de Dios, a cuestionarlo, a decirle: Señor, ¿por qué permites esto? Señor, ¿pero por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué tengo que pasar esta crisis? ¿Por qué tengo que pasar este problema? Es que tú no me quieres, es que tú me odias, es que tú amas a todo el mundo menos a mí. Esa es la actitud del resentido. Y esa es la actitud que todo el tiempo nos va a mantener enfocados en lo que carecemos. Y esa no es la actitud que nos va a llevar a dar en el blanco del propósito que Dios tiene con nosotros. La actitud de José fue olvidar y prosperar. Olvidar y prosperar. Dejar atrás la ofensa, dejar atrás lo que pase y entender que mientras esté tomado de la mano de Dios, no importa cuán escabroso sea el camino, no importa cuán pan pendiente me toque la cuesta arriba, cuando llegue allá, la vista será maravillosa.
La perspectiva será distinta. Veré las cosas desde otro punto de vista y entenderé que había sido necesario pasar por todos y cada uno de los procesos que pasé en medio de mi adversidad para subir a otro nivel. Dios no te va a dejar hundir en tu proceso, pero tampoco serás promovido al siguiente nivel hasta que no aprendas a perdonar y a prosperar en la tierra de tu aflicción. Y eso solamente lo vas a lograr cuando establezcas tu relación con Dios como prioridad, cuando vuelvas a los brazos de papá y dejes de cavar para sí cisternas rotas y empieces a correr a la fuente de vida que es Cristo Jesús, el cual sacia nuestra alma. Y como le dijo Jesús a la samaritana, nunca más volveremos a tener sed, jamás. Cierra tus ojos y vamos a orar. Amado Dios, hoy tenemos el gran reto de decidir qué camino tomar. Está claro que muchos de los que estamos hoy en este momento conectados, en este momento viendo este video, estamos pasando por momentos de adversidad. Pero la pregunta que nos corresponde responder hoy es: ¿qué camino elijo tomar? El camino de la aflicción, el camino donde me enojo con Dios, donde me pongo a hacer las cosas a mi manera y en mis fuerzas porque me desespera que Dios no haga las cosas cuando yo quiero y como las quiero. O el camino que transitó José, que aunque fue lento, fue provechoso, porque a la postre le permitió gobernar sobre aquel lugar que le estaba haciendo daño, sobre aquel lugar en el que llegó como esclavo y luego pasó a ser preso, terminó siendo gobernador. No se dejó gobernar por el miedo, no se dejó gobernar por la tristeza, sino que se aferró de tu mano y terminó gobernando todo aquello que le quería gobernar. Así eres tú. Esa es tu manera de obrar, esa es tu manera de hacer las cosas. Por eso ayúdanos, Señor. Ayúdanos para que en medio de la prueba y en medio de las dificultades nosotros podamos tener nuestra visión puesta siempre en ti. Y en medio de la dificultad siempre podamos elegir el camino que, aunque es cuesta arriba, nos llevará a una promoción, a otro nivel. Te bendecimos y te damos muchísimas gracias por tu amor y por tu bondad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por haberte conectado conmigo en este mensaje tan especial. Deseo de todo corazón que Dios haya hablado a tu vida y me encantaría que en los comentarios puedas dejar un poco del resumen de lo que Dios habló a tu vida. Adicional, si tienes alguna petición de oración, también me encantaría que nos la puedas dejar y estaremos también orando por la situación o dificultad que estés atravesando. Recuerda suscribirte a mi canal para que puedas recibir la notificación de cuando un nuevo mensaje, una nueva reflexión sea subida al canal, porque queremos seguir bendiciendo la vida de muchas personas con palabras que nos lleven más profundo. Bendiciones para todos y nos vemos en un próximo video.